Hola, ¿cómo están? Yo soy Ángela Bertoni, directora de la serie web El Brete, producida por Yatasto, que cuenta la historia de la mayor fuga de presas políticas de una cárcel de Argentina en el año 1975 en Córdoba. Pusimos El Brete un poco porque, bueno, como se trataba de la cárcel del Buen Pastor y estas eran las ovejas descarriadas que la iglesia quería volver a encauzar en su camino, como guiadas por un brete, que el brete que lleva en el campo a las ovejas hacia el lugar donde las van a esquilar o a los animales a donde los van a matar. Y bueno, estas mujeres rompen ese brete y se fugan. Y además en un momento una de las mujeres que está en la cárcel tiene que tomar una decisión muy dura para cualquier mujer y entonces se encuentra en un brete, digamos, también por esa acepción. Nos pareció muy interesante porque demostraba diferentes aristas de la historia social y política de nuestro país. Por un lado mostraba cuál era la situación en los años previos a la dictadura, la situación de las organizaciones políticas revolucionarias que había en la sociedad y la incorporación masiva de las mujeres en la política. Y además queríamos contar una historia que nos traiga al presente la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, pero a partir de un hecho exitoso y un hecho que tenía mucha potencia y que nos daba muchas esperanzas en la organización colectiva. Por un lado, esos eran los requerimientos del tiempo de duración y la cantidad de episodios, era del fondo al que concursamos, un FOMECA del ENACOM, un fondo para medios comunitarios del Ente Nacional de Comunicaciones, eran los requisitos formales que solicitaban. Y la idea de contarlo así, primero hacer una serie web con ficción en vez de solo documental, lo quisimos hacer porque ya había un par de documentales y nosotros como parte de esta generación, cuando escuchábamos esos relatos, ya sea a partir de las propias protagonistas o de los documentales en los que ellas también participan, teníamos ganas como de ver la imagen, porque nos lo contaban y nosotros lo veíamos en nuestra cabeza como una serie. Realmente decíamos, esto tiene que estar en un catálogo de una plataforma para poder verlo, porque era una historia que, además de toda la esperanza que nos transmitía, era muy interesante, tiene un montón de anécdotas hermosas que nos divirtió mucho recrear también. Bueno, fue un proceso muy largo y hermoso. Nosotros somos un grupo de militantes, siempre estuvimos involucrados en los derechos humanos, siempre los 24 de marzo íbamos a marchar como en todo el país, las marchas multitudinarias que se suelen hacer. Y en el 2020, cuando por el aislamiento no se puede marchar presencialmente, bueno, no se puede hacer la marcha, hicimos un encuentro virtual para charlar sobre la militancia de las mujeres en los años 70. Y ahí una mujer nos cuenta cómo ella había cortado la calle sin saber por qué, porque el partido, su responsable, le había dado esa indicación diciéndole que se trataba de un hecho que para hacer justicia en el país, así muy general, ella va y cumple con su obligación y nos cuenta que cuando llega a la casa prende la radio y escucha que se habían fugado 26 presas políticas de la cárcel que eran sus compañeras de militancia. A partir de ahí me pareció una premisa súper interesante para una serie y empezamos a entrevistar a diferentes protagonistas de la historia, a las fugadas, a los que organizaron todo desde adentro e incluso a las mujeres que estaban presas y decidieron no fugarse, decidieron quedarse en la cárcel para saber qué había pasado una vez que las demás se habían ido adentro de la cárcel. Después de ese proceso de investigación empezamos a conformar un equipo de trabajo porque como éramos militantes y la mayoría éramos estudiantes de ciencia política de la Universidad Nacional de Villa María, necesitábamos formar un equipo técnico
Y bueno, fuimos conociendo gente, por suerte a todo el mundo que le contábamos la propuesta se incentivaba mucho con participar por la historia que contaba, que es una historia sobre nuestra ciudad, una historia muy interesante. Entonces era una propuesta que te invitaba a la participación. Una vez que tuvimos todos los equipos técnicos conformados, empezamos a conseguir a los actores y conseguir las locaciones para filmarla. Por suerte todo el mundo de nuevo nos ayudó, las instituciones del Estado a las que les pedíamos algún lugar, el Archivo Provincial de la Memoria, el Ministerio de Derechos Humanos, que tiene una ventana igual a la que se fugaron, que ahora ya no existe en el Buen Pastor, nos lo prestaron también. Entonces, bueno, tuvimos que hacer todas esas gestiones y bueno, organizar a todo el gran equipo de recursos humanos que llevó a cabo esta producción, porque era un equipo muy grande. Y después empezamos a ver a dónde podía interesarles proyectar esta producción. Y bueno, vamos tirando la propuesta a diferentes lugares y nos la van aceptando o no, y vamos llevándola, porque bueno, nos gusta que la gente la vea. Ahora le falta un poquito de la parte de postproducción para que ya esté lista, pero este fue un primer corte que hicimos para recaudar los fondos para terminarla. Por eso estamos haciendo estas proyecciones, así con una versión que no es la final, para poder obtener el material de archivo, que bueno, es los derechos, ya no nos alcanza el presupuesto del FOMECA para incluirlos, pero bueno, estas funciones nos están sirviendo para eso y pronto, al principio del año que viene, publicarla en plataformas. La forma en la que en la Universidad de Villa María, que fue donde estudiamos, tiene una plataforma que se llama Comunidad, así que la vamos a publicar ahí, y después el ENACOM, según lo que le parezca a ellos de producción y según los contenidos que ellos tienen, los canales y diferentes medios, van a ver a qué programación se ajusta para pasarla por algún otro lado. Pero bueno, ya les estaremos comunicando las novedades para que nos den difusión también. Teníamos poco presupuesto y necesitábamos muchos actores y actrices, y además a mí me gusta mucho actuar. También interpreto en la serie, lo llamamos Teresa porque era el nombre de guerra de Ana María Liendo, le decían Sargento Teresa. Es una mujer que murió en el combate de Monte Chingolo luchando cuando fracasa la toma del cuartel. Y bueno, primero conocí su historia, su biografía, pero además también me inspiré en las mujeres que me contaron la historia, porque como guionista también realicé las entrevistas para armar justamente el guión, y me transmitían mucha fuerza, me transmitían mucha convicción y mucha alegría, y me nutrí mucho de eso, de la fuerza y de las emociones que me transmitían ellas cuando me contaban su historia y cuando me hablaban de sus otras compañeras que hoy continúan desaparecidas. Y bueno, esta es una producción de Yatasto, una asociación civil que se dedica a la formación política, por eso también esta historia, para conocer nuestro pasado, mantenerlo presente, y que trabajamos con mucho compromiso, mucho amor y mucha pasión por lo que hacemos, por las historias que contamos. Y ahora, bueno, estamos pensando en futuros proyectos, capaz de cosas más cómicas, pero que sigan representando la identidad cordobesa, que es algo que nos interesa mucho representar en las producciones. Y bueno, siempre trabajando igual desde lo social y lo político en cada cosa que hacemos, por más que le demos diferentes miradas. Estamos hablando siempre de las cosas que nos interesan a nosotros y creemos que también interesan al resto de los jóvenes que están en la misma que nosotros.